Se escuchan los pajaritos. Re lindo. Si querés ponerlo en un poquito. Bueno, entonces, a ver. Estamos grabando, sí, perfecto. Entonces hoy continuamos nuestro estudio del Apocalipsis. Entonces la semana pasada vimos Apocalipsis 10 y 11, lo que anunciaban. Ponelo en 5, ¿sí? Entonces, ¿qué anunciaban? Lo que pasaría con el pueblo adventista y la orden que Dios le da después de que el levítico le amarre el vientre. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en Apocalipsis 11 le muestra al pueblo adventista lo que había pasado, o sea que los dos testigos habían sido muertos, porque la iglesia primitiva profetizó por primera vez cuando los testigos estaban vivos. ¿Y cómo voy a profetizar el pueblo adventista si los testigos estaban muertos? Porque tenemos que profetizar y predicar lo mismo que ellos. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia sube la misma a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Y qué pasaría? Lo que Dios dice es que estos testigos tendrían que volver a la vida. Y después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz en el cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces, eso es lo que tiene que pasar con el pueblo adventista. Entonces, cuando estén vivos los dos testigos, el pueblo adventista va a poder ascender al cielo con los dos testigos en su mano. Eso es lo que significa esto. Y el pueblo adventista empezaría a profetizar de nuevo. Y aquí termina justamente el intermedio que hay entre la sexta y la séptima trompeta, y viene el Apocalipsis 11:14, dice: el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ahí termina el juicio investigador, y Jesús dice: el que es injusto siga siendo injusto. Y termina justamente el fuerte pregón. Y termina el juicio en el cielo, como dice Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y termina justamente el tiempo de la predicación del fuerte pregón y de la intercesión de Jesús, y Jesús va a salir y van a caer las plagas. Entonces, después de mostrar todo esto, vamos al capítulo 12, que ya lo conocemos, donde aparece la mujer vestida de sol, y se cuenta justamente una visión global de toda la guerra de Satanás contra la iglesia de Cristo. Y sabemos que esta es la mujer que da luz al hijo varón, a Jesús, y después sigue dando a luz, porque viene el reino de Dios en nosotros, como dice Apocalipsis 12:10. Entonces hay una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Y esto qué es? El nuevo pacto. Entonces, Apocalipsis 12:10 se refiere a la instauración del nuevo pacto después que Jesús venció. Y por eso la mujer vestida de sol empieza a dar a los hermanos de Jesús. ¿Y son las mismas promesas, el nuevo pacto? No son las mismas promesas. Porque ahora sí, la mujer vestida de sol empieza a dar a luz hijos, y hay una simiente de la mujer, que es la iglesia triunfante, que también vence al dragón y a su simiente. Como dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque el dragón los persigue y empieza a asesinarlos para callar su testimonio. Ahora, lo que vimos en la lección de hoy, de esta semana pasada, donde nuestros hermanos escriben en fecha de otra lección que en el nuevo pacto no hay mejores promesas. ¿Es por qué? Porque el ángel de Oisea está ciego y no conoce la verdad,
Y por eso no puede venir a él el reino de Dios, y no puede vencer, y es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo primero que tendremos que entender para entender qué está pasando. Entonces, el dragón percibe a la mujer que había dado a luz al hijo varón por 1260 años, hasta que terminan los tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo. Y después hay un periodo que es el periodo Sardis, donde no hay iglesia, hasta que Dios levanta la iglesia de Reforma y la serpiente la empieza a perseguir. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Y esa es la contrarreforma, que no terminó, cuyo objetivo es volver a unir al pueblo que salió de Roma con Roma. Como el objetivo de Satanás y del hombre pecado es volver a unir todos los pedazos de su reino para gobernar nuevamente el mundo, él tiene que unir a todas las iglesias a Roma. Entonces, esa agua que sale como un río es lo que hizo Roma con la persecución y con la obra de los jesuitas, que además infiltraban las iglesias protestantes y después las hicieron caer. Pero la tierra dio a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y a partir de 1798 ya ese río de la persecución no estaba más, porque Dios retuvo los vientos hasta que su pueblo se ha sellado. Ahora, cuando lo suelte, como dice Apocalipsis 12:17, y esté las primicias de la esposa del Cordero, va a volver a perseguir. ¿Por qué? Porque las naciones se van a airar y van a establecer leyes opresivas en contra del pueblo de Dios. El antitipo de, primero, la ley dominical pasiva y la activa, por la cual la primera se establece el descanso dominical obligatorio y la segunda se obliga a adorar al Dios del domingo. Esa es la ley dominical activa. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, porque esta mujer es la iglesia triunfante. Y si tiene descendencia, quiere decir que hay vencedores. Y los primeros vencedores son los 144.000, los que guardan los mandamientos de Dios. Porque el ángel de la visión no los guarda, los viola abiertamente y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, buena, hola Martina, ¿cómo está Martina por ahí? Sí, perdón. Saludos. Bueno, entonces, el capítulo 13 muestra esta guerra. Fíjense, Apocalipsis 2:17 habla de esa guerra. Y el capítulo 13 nos muestra esa guerra, nos muestra lo que pasó en la historia y nos muestra que esa guerra se repite cuando aparece una nueva bestia en la tierra. Entonces, Apocalipsis 12 se muestra al dragón como una bestia de 12 cabezas, de 7 cabezas y 10 cuernos. Y en Apocalipsis 13 se muestra a su mujer, la bestia religiosa, también como una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La diferencia con el dragón es que el dragón tenía coronas en sus cabezas y esta mujer no. Y las coronas de los 10 cuernos del dragón, que son los últimos reyes de la tierra, no las tienen. ¿Por qué? Porque se la van a dar la mujer y los 10 cuernos de la mujer van a gobernar en tiempo de angustia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, 10 coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. O sea, esta bestia tiene una relación clara y directa con las bestias de Daniel 7, a las cuales su parte política desaparece, el monte desaparece, pero queda viva la religión. Y esta mujer es la religión de todos los imperios que gobierna el dragón, porque es la Gran Babilonia, la que adora al dragón. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, a la bestia religiosa, mientras va gobernando, el dragón deja que se siente sobre sus montes. Por eso está la ramera que se sienta sobre el dragón. Vio una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuál? Su 6ª cabeza,
que es la secta ramera, la religión pagana del Imperio Romano, que después se disfrazó de cristiana. Y vio en sus cabezas como herida de muerte. Y después dice herida de espada, porque fue herida con la palabra de Dios. ¿Cuándo fue herida? Porque esta mujer se hace pasar como la iglesia de Cristo. Pero la Biblia le provocó una herida de muerte. ¿Cuándo? Cuando Lutero encontró los cadáveres en medio de la Gran Babilonia, los empezó a imprimir, se los dio al pueblo católico. El pueblo católico se dio cuenta que Roma no era la verdadera iglesia de Cristo, sino era la Babilonia de Apocalipsis. Y empezó a salir de ella. Y por eso se creó la iglesia de Reforma. Y ahí fue herida. ¿Por qué? Porque la iglesia de Reforma demostró con la Biblia que esta es la bestia religiosa, no la iglesia de Cristo. Y vio en sus cabezas como herida de muerte, que esa es la iglesia universal o católica del Imperio Romano. Pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo sana? Cuando los que la hirieron, como Dios les mostró en Ajuay, recorren el camino inverso, y ese es el triunfo de la contrarreforma, y en vez de decir, como decía Lutero y los protestantes, que era la Babilonia de Apocalipsis, ahora la reconocen como la verdadera iglesia de Cristo. Y se unen a ella en puntos de doctrina, puntos comunes de doctrina, para adorar al dragón, adorando a la misma imagen a la que ella adora. Y ahí su herida mortal es sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, la tierra había ayudado ¿a quién? A la mujer. Y los habitantes de la tierra, los Estados Unidos y todas las iglesias protestantes de Estados Unidos, se maravillan en pos de Roma. Y adoraron ¿a quién? Al dragón. Por eso esas iglesias que cayeron, como Dios les mostró en Ajuay, se unirían a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar a Satanás, llamándolo Dios y Cristo, y preparar el camino para que Él venga a reinar a la tierra. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. ¿Por qué? Porque la reconocen como la verdadera iglesia de Cristo y dicen que Cristo le dio autoridad. ¿Cuándo se la dio el dragón? Entonces adoran al dragón y adoran a la bestia. ¿Y cómo adoran al dragón? Llamándolo Cristo. Diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y ahora describe lo que haría esta bestia, que ya lo hizo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Es lo mismo que Daniel 7. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es el tiempo en que esta bestia persiguió al pueblo de Dios. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, ¿qué hizo en ese tiempo? Abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Por qué? Porque del Dios de sus padres no hizo caso. ¿A quién adoró? Al Dios de las fortalezas. Y empezó a perseguir al pueblo que adoraba al Dios de la iglesia primitiva, y lo llamó hereje, y lo empezó a perseguir y asesinar, y blasfemó contra Jehová, contra el Dios de la bandera blanca de la iglesia primitiva, para blasfemar de su nombre, porque negó su nombre, de su tabernáculo, porque estos son los que apostataron y salieron de ahí y blasfemaron de su tabernáculo, que era el lugar donde él moraba. El pueblo conocía a su Dios, y de los que moran en el cielo, de los cristianos que eran parte del reino de los cielos. Y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra ellos, contra los santos, y vencerlos. Quebrantó a los santos del Altísimo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, y esto es lo que pasó en la historia. Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, todos los apóstatas de la iglesia primitiva y todos los hombres cuyos nombres fueron borrados del libro de la vida del Cordero. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces, fíjense que esto es lo que pasó, es lo que se va a repetir ahora. Entonces, todo el que adore a la bestia a su imagen, conscientemente, y lo reconozca como la iglesia de Cristo, y adore el dragón, llamándolo Cristo, Dios y Cristo, su nombre también va a ser borrado del libro de la vida. Y el capítulo 13, versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada de ser muerto.
Entonces, ¿qué va a pasar con Roma? Va a pasar lo mismo que hizo, ¿no? Cuando llegue el tiempo de las plagas, y especialmente la sexta plaga, van a hacer con ella lo mismo que hizo con los santos del Altísimo. Y eso lo van a hacer con la bestia y el falso profeta. Aquí está la paciencia de los santos. Y ahora viene el capítulo 13, versículo 11, ¿qué es lo que pasa cuando empieza el tiempo de angustia? Después vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces, la bestia religiosa subió del mar, y se sentó sobre los montes de las bestias que surgieron del mar. Pero ahora surge una bestia donde en la tierra, ¿no? En la tierra que ayudó a la mujer, en la tierra a la cual huyó el pueblo de Dios, en los Estados Unidos. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos a ver esto. Vamos a ver los símbolos de qué está hablando la profecía y cómo se cumplió la profecía. Entonces, este es el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos que arrastra la estrella del cielo y la estrella de la tierra. Porque en el cielo apareció la primera religión, porque el dragón quiso sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y buscó ser adorado, y la tercera parte de los ángeles lo siguió. Entonces ahí nació la religión que adora al dragón, a la que Dios llama la Gran Babilonia, que sería la madre de todas las rameras y justamente de las abominaciones de la tierra, porque el dragón la traería de la tierra. Y el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y eso refleja cómo actuaría en medio del gran conflicto. O sea, con su cola actuó en el cielo, y ahora con las 7 cabezas, que serían 7 montes, donde se sentaría la ramera, actuaría en la tierra. Y esta es la mujer del dragón, la bestia religiosa de Apocalipsis 13. Y justamente Satanás actuó en Babel, actuó en Sodoma, actuó en todos los reinos, en Egipto, en Asiria, etc. Por eso él es el rey de cada uno de estos pueblos. Y cuando Dios creó al hombre, no había vientos, porque no hubo bestias. Y cuando Satanás quiso establecer la primera bestia en Babel, que es el modelo de todas las bestias, Dios se lo impidió para que no hubiera persecución, porque cuando hubiera un estado, ese estado sería usado por el dragón para perseguir, porque los estados y esos reinos políticos los crea el dragón, no Dios. Dios no establece organizaciones políticas. Todas las organizaciones políticas son creadas por el príncipe de este mundo. Y la primera bestia que surgió al pueblo de Dios fue Egipto. Y entonces Dios tuvo que liberar a su pueblo de Egipto, y tomó a Egipto como un símbolo del reino de este mundo. Porque Jesús murió ahí, donde murió el primer cordero de Pascua, para liberar al pueblo de Dios de Egipto y llevarlo a Canaán. Y cuando Dios lo llevó a Canaán estuvo sin vientos, no hubo vientos, hasta que llegó el tiempo de la ira sobre Israel, cuando ese pueblo se apartó de Dios y Dios lo dejó. Y en el 723 llegó el tiempo de la ira, y Asiria invadió justamente el reino del norte, y ahí empezaron los 7 tiempos de la ira, donde el reino del norte, la dinastía de los 5 reyes del norte, las 5 siguientes cabezas del dragón, sojuzgarían al pueblo de Dios. Y el primer monte fue Asiria. Y el 723 invadió el reino del norte, el 722 hizo caer a Samaria, y el 721 terminó de deportar a todos los israelitas y trajo a la tierra de Israel a los samaritanos. Vino el tercer monte, Babilonia, donde sentaba la ramera babilónica. Y ahí Dios le dio esa visión a Nabucodonosor, donde le mostró cómo sería formada la gran imagen de Baal. Entonces Nabucodonosor nos mostró que es la imagen de Baal, porque él hizo una imagen de oro, toda de oro, y diciendo que Baal va a ser siempre de oro. Pero no, porque Baal es la cabeza de oro. Y después el cuerpo de Baal sería armado por diferentes rameras.
Entonces, la ramera egipcia es la que adoró al sol en Egipto, y ese es el modelo de todas las rameras. Después viene la ramera asiria, que también adoró al sol, porque adoraba a los mismos dioses que adoraba Babilonia, solo que al dios, en vez de llamarlo Marduk, lo llamaba Asur, pero la mujer seguía siendo la misma, seguía siendo Ishtar, y su hijo era Atamuz, adoraba al mismo dios, al dios que había sido creado en Babel. Y después de esto tenemos Medo-Persia, el cuarto monte o se sienta la cuarta ramera. Después viene Grecia y viene Roma. Ahí está la sexta ramera, la ramera que va a sufrir una herida de muerte. Y es la religión pagana del Imperio Romano. Durante 650 años gobernó hasta que justamente empieza el gobierno del Puerto Pequeño, que es el papado. Bueno, entonces, y en 1198 llega el tiempo del fin. Y la ramera que había sufrido la herida de muerte, ahora pierde su poder político, porque ese monte desaparece y llega el tiempo del fin, que es el tiempo de reunión, donde Dios dice que en ese tiempo va a volver a reunir ¿a quién? Al pueblo judío. Porque la ley de Moisés tiene ordenanzas y leyes que tienen que cumplirse. Y cuando llegó el tiempo de la ira, en 723, ese pueblo fue dispersado. Pero la promesa de Dios es segura, como dice Pablo. Y en el tiempo del fin, los últimos que van a entrar al reino de Dios, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, serán los judíos, que como Dios anunció, van a entender y se van a angustiar y van a llorar. Y se van a convertir a Él. Ahora, habría un tiempo de preparación, porque el pueblo de Dios no se habría deshecho todos los errores de los paganos y los papistas, y tendría que deshacerse de sus errores, y los lugares asolados tendrían que ser reedificados. Por eso, cuando termina el Imperio Romano y se parte su imperio en varios pedazos, Dios retiene los vientos, y Jesús llama y reúne a su ejército, como dice Apocalipsis 3, 12, 3, 20, 3, etc. Y el capítulo Apocalipsis 6, 14 y 15, porque Dios llama a su pueblo, y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Y los llama para prepararse para ir con él a la batalla de Armagedón. Y ese pueblo no es perseguido porque Dios retiene los vientos hasta que hay 144.000 sellados que están con Jesús en la cima del monte Sión, como dice Apocalipsis 7, 1 y 4. Dios retiene los vientos. Y después va a llegar el día de la batalla y suena la primera trompeta. Y ahí ese pueblo sale a predicar fuerte pregón. Y es el tiempo de la batalla, la liberación del pueblo que está en Babilonia, porque ya hay un ejército que puede ir con Jesús a la batalla, y esa es la piedra cortada no con mano, que va a pelear para liberar a sus hermanos, como dice Apocalipsis 7:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea, el lugar santuario de Dios que fue echado por tierra ahora tiene 144.000 columnas. Y esos son los hijos de la mujer vestida de sol. Son los hermanos de Jesús que van con él a la batalla. Porque el espíritu y la esposa van a decir, ven. Y empieza el fuerte pregón. Y ahí se levanta el séptimo monte, que es la bestia que aparece, que sube de la tierra. Entonces las otras bestias suben del mar. Pero esta bestia sube de la tierra. El lugar donde Dios había llevado su iglesia. El lugar donde no había un reino político y ahora se levantó un reino político, que es el gobierno de los Estados Unidos, y ese gobierno va a ser usado para perseguir. Y después va a venir la reunión nacional a los Estados Unidos y los 10 cuernos del dragón van a recibir poder y se lo van a dar a la bestia religiosa. Y viene la última parte del tiempo angustia, que va a ser el peor. Y todo esto va a seguir hasta que llegue la sexta plaga y la bestia religiosa reciba lo que está determinado sobre ella, ¿no? Por eso era Daniel 12, están los días que Jesús dijo que van a ser acortados hasta que los que están esperando sean bienaventurados. O sea, el pueblo de Dios sea liberado finalmente de la persecución y se acabe nuevamente esa persecución, que empezaría cuando Dios empieza a soltar los vientos. Ahora, por eso
que pasa en la tierra. Entonces, fíjense que acá están los montes y acá están los símbolos de la adoración de todos los paganos. O sea, porque en Egipto, el primer monte, ¿a quién adoraron? Al dios Sol. ¿Y cómo lo representan con los egipcios? Como la serpiente, como el Sol, como Satanás, porque adoraban abiertamente a Satanás. Entonces, ellos son la religión, es la primera religión, el rey del sur, que adoraba abiertamente al dragón. Por eso ese es el dragón en la profecía. Y después Roma adoró también al sol, al dragón. Simplemente es el mismo dios de Egipto, el ojo que todo lo ve, y el triángulo, al que llamaron Dios la Trinidad. Y después, cuando crearon el octavo monte, cuando crearon el estado, que es el séptimo monte, donde se va a sentar la mujer, pero todavía no se sentó sobre ella, le pusieron estos símbolos a esta nación, anunciando, los que lo crearon, que es el séptimo monte. En Estados Unidos van a formar la nueva bestia. Entonces, si uno los ve, estos símbolos, ahora lo vamos a ver más de cerca, que crearon, nos anuncian lo que va a pasar, y después los mismos símbolos están en todos los otros montes. Vamos a ampliar un poquito esto, vamos a salir de aquí. Ok, aquí tenemos, se ve mejor. Esa es la imagen que vio Constantino, con los dos símbolos de adoración del sol, el sol directamente y la cruz, que son las estrellas, los hijos del sol. Entonces, símbolo del dios hijo, de Baal, de Mitra, de Apolo. Y esa es la imagen que empezó a adorar Roma, y que se introdujo, y ahí está la copa, con el vino y el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, la que le da a beber a todas las naciones, porque hace adorar al sol, llamándolo Cristo, como los varones ancianos que estarían en medio del atrio, dando la espalda al templo de Jehová y postrados hacia el oriente, adoraban al sol. Y aquí tenemos a el dios de Egipto, al que Roma adora y llama el dios la Trinidad. Y cuando crearon el nuevo monte, y usaron estos símbolos, ¿y qué dijeron? Acá, ¿qué pusieron? Vamos a ampliarlo un poco más todavía, a ver si podemos. Porque de ese modo adoraron a quien, al dragón. Dijeron que en este nuevo monte, que levantaron donde, acá se ve bien, este es el gran escudo de Estados Unidos, en el desierto, donde huyó la mujer, donde había solo algunos yuyitos, dijeron, acá vamos a levantar el nuevo monte. Y sobre este nuevo monte vamos a adorar a quién, a nuestro Dios. Y estos fueron los masones. Y este es el nuevo orden mundial. Por eso el que lleva adelante y empuja que se desarrolle este nuevo orden mundial son los Estados Unidos, o sea, creyendo que ellos van a ser los que van a gobernar el mundo, porque no entienden lo que dice la profecía, que Satanás los va a hacer la obra sucia, los va a destruir cuando Dios los deje, para que gobierne de nuevo el hombre de pecado. Pero estos son los símbolos con los que crearon un Estado en Estados Unidos, el lugar donde no había un Estado. Dijeron cuál era el fin con el que creaban ese Estado. Y cuando vemos, por ejemplo, los símbolos que pusieron justamente, por ejemplo, aquí este es el escudo de armas de quién, del ejército de Estados Unidos, departamento del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, creado ¿cuándo? 1775, un año antes de la revolución, de la independencia de Estados Unidos. Y acá, ¿qué vemos? ¿Qué símbolos vemos? Y acá hay una serpiente que dice, esto es lo que vamos a defender. O sea, el gobierno de Estados Unidos fue creado para defender ¿qué cosa? Fíjense que de vuelta, este es el sol con los rayitos. Y a su vez, adentro hay una serpiente que dice, esto es lo que vamos a defender. ¿Y quién es este? Es Mitra. ¿Quién es Mitra? ¿Es el Cristo de Constantino? Y acá, ¿qué tenemos? La cruz, le pusieron una cruz. Y acá tenemos una serpiente
de vuelta otra bandera con la serpiente. Aquí vamos a defender. ¿Quién guía esto? Obviamente la serpiente guió la formación del ejército y del gobierno de Estados Unidos. Y aquí tenemos el homenaje que hicieron en Washington. ¿A quién? Fíjense, ¿qué pusieron acá? Un obelisco egipcio. ¿Y qué tienen los obeliscos arriba? Al dios Sol, al piramidión, símbolo de Ra, al dios Sol. ¿Y a quién adoran? Al dios Sol. ¿A quién defienden y adoran? Al dios de la Gran Babilonia. Ahora, eso fue en 1775 y la declaración de la independencia fue en 1776. Y después de eso vino la declaración, justamente la Revolución Francesa, guiada por los jesuitas. Y acá está la Declaración de los Derechos del Hombre. Supuestamente esta era una revolución atea, pero no fue así. ¿Por qué pusieron? De vuelta, el ojo que todo lo ve. El Dios de los jesuitas. Y acá que tenemos los mismos símbolos. La serpiente que se muerde la cola, el sol, el gorro de Mitra. Y esos son los símbolos que están en todos los justamente estados que ellos fundaron. Porque el objetivo de ellos, después de que el reino del Papa se partía en pedazos, es volver a unirlos. Entonces, en todos los estados que crearon, pusieron los mismos símbolos. Aquí está el escudo de la República Argentina. ¿Qué tenemos aquí? De vuelta, el gorro de Mitra y el saludo masón, diciendo vamos a adorar a Mitra. ¿Y quién es Mitra? El sol de Mayo. Este es Baal. Fíjense, pues esta es una imagen religiosa. Un rayo recto y uno curvo, porque este es Baal. Esta es la adoración religiosa del sol. Y aquí tenemos el mismo símbolo de la Revolución Francesa. La serpiente, acá está la cola, y la serpiente que se muerde la cola, simbólicamente. Porque adoran al dragón. Por supuesto, todos esos símbolos son, pero ellos saben de qué se trata. Pero el gorro de Mitra es claro, el sol es claro. ¿Y qué tenemos en Buenos Aires? El mismo símbolo. Por eso hay dos cuernos prominentes en la Tierra. Si América fuera la Tierra, hay uno en el norte y uno en el sur. Y no es casualidad que ahora el cuerno pequeño, o sea, el heredero del cuerno pequeño, el hombre pecado, sea quien venga de acá, de esta tierra, porque tienen los mismos símbolos que los que tiene el país del norte. Y acá tenemos el anterior Papa, cuando empieza la edificación del templo de la unidad de tres regiones que se construyó en Astana, una pirámide egipcia, donde arriba en la punta tiene el piramidión. Y lo interesante acá, lo podríamos ver después, hay un montón de palomas, símbolos de espíritus. Los espíritus están ahí, porque es habitación de demonios. Y esas palomas son los espíritus que habitan en la Gran Babilonia. Pero este es el templo de la paz y la unidad. Y finalmente tenemos el símbolo con el que los masones expresan su misión, crear un monte que cubra toda la tierra, para que el Dios de ellos venga y ellos lo reciban. Porque ellos están todos acá esperando a quién. La venida de su Dios. Y acá está simbólicamente los pioneros que levantaron el gobierno de Estados Unidos. Entre ellos está George Washington, por eso ese monumento a Washington. Y esto es lo que dice la profecía que va a pasar. O sea, la nueva bestia sube de la tierra. Y ellos lo mostraron. Simplemente ellos están anunciando abiertamente lo que van a hacer, porque de ese modo adoran al dragón. Entonces, y después viene el séptimo monte y después el octavo, el que va a cubrir toda la tierra. Bueno, volvamos a nuestro estudio en Apocalipsis, estamos aquí. Entonces, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, porque ya se unió a la bestia religiosa en puntos comunes de doctrina, y entonces, como Dios le mostró a Nehuay,
influye sobre el gobierno de Estados Unidos para que imponga la misma religión que impuso por la fuerza Roma en el Edicto de Tesalónica. Pero en este caso, impone la adoración de la gran imagen de Baal, la imagen que adoran todas las rameras, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, porque ahora la reconoce como la verdadera iglesia de Cristo y obliga a todos a reconocerla. Entonces, ¿por qué hace esto? Para impedir la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Porque el que diga que esta primera bestia es la gran Babilonia y hay que salir de ella, va a ser obligado a no hacerlo. Va a ser obligado a ¿qué? A adorarla, y va a ser obligado por la fuerza. También hace grandes señales, porque el falso profeta es habitación de demonios. Y va a hacer las mismas señales que Jesús dijo que van a hacer los hombres impíos en la iglesia adventista durante el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo adventista. Porque Satanás va a hacer señales y milagros dentro de la iglesia adventista. Va a hacer grandes milagros. Y Dios nos anunció por medio de Elena White que Él no los va a hacer, pero Satanás sí. Entonces, cuando nosotros vemos hablar de milagros en la iglesia y vemos que pasa justamente, y ocurre cuando oran los hombres que adoran a la abominación desoladora, ¿es Dios el que los produce? No. Entonces, cuando nosotros escuchamos de milagros que ocurren y esa persona no está adorando a Jehová, ¿quién la hace? ¿Quién las hace? Primero, Dios dijo que Él no va a hacer milagros, ¿no? Y segundo, justamente como Dios nos los hace y vemos que estas personas están adorando la abominación desoladora, ¿quién las hace? La abominación desoladora. O sea, son los mismos espíritus que van a hacer señales y milagros por medio del falso profeta. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, ¿por qué es el falso profeta? Porque se presenta como el Elías. Y va a hacer creer que a los hombres que él es el Elías, que le prepara el camino a Jesús. ¿Pero a quién se lo prepara? A Satanás. Por eso es el falso profeta. ¿Pero va a tener poder? Sí. ¿Va a hacer caer fuego del cielo ante los hombres, como lo hizo Elías? Sí. ¿Pero lo estará haciendo, esta hora lo estará haciendo Jehová? No. Por eso es importante esto. Satanás disfraza de Cristo y al falso profeta lo disfraza el Elías para engañar al mundo entero. Y va a hacer milagros y señales. La gente se va a maravillar viendo estas señales que hace el falso profeta. También hace grandes señales y las está haciendo ahora en medio de la iglesia adventista, cada vez más. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra ante los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, ¿no? Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la espada, la herida de espada y vivió. Entonces, ¿qué hace? Porque tiene que impedir y contradecir al pueblo de Dios que está diciendo que salga de Babilonia. ¿Y qué dice el falso profeta? No, es la verdadera iglesia de Cristo. Y nosotros somos el Elías, el que Dios manda. ¿Para qué? Para que nos unamos. Porque tiene que defender la unión de la triple alianza. Y tiene que decir que Jesús y el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo verdadero es el que guía esta triple alianza, y el que los guió a ellos a reconocer a Roma como la verdadera iglesia de Cristo. Y Roma no va a hablar el falso profeta, o sea, los protestantes, que se van a irar en contra del pueblo de Dios que esté predicando el fuerte pregón. Y dentro de justamente de los protestantes, el falso profeta, van a estar los adventistas, como Dios les mostró en el Juárez, los adventistas nominales que sigan siendo parte de la organización de la iglesia adventista cuando Dios la haya dejado y cuando haya ido con los 144.000 sellados a predicar el fuerte pregón. Entonces, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, que adoren a la bestia religiosa y adoren a la imagen a la que ella adora. Que adoren al Jesús al que ella adora. Y ese Jesús va a hablar y se va a manifestar. Primero va a hablar con los hombres y después va a venir a la tierra cuando Dios le permita. Pero primero va a hacer la obra que está haciendo ahora en medio de la iglesia adventista.
porque este Jesús está hablando ya y se está comunicando con la gente, como se comunica con los lobos vestidos de ovejas. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Por qué? Es un ídolo. Pero ese ídolo quiere hacer creer que no es un ídolo, porque los ídolos no hablan ni oyen. Pero este ídolo va a hablar y se va a manifestar. Y por eso Dios nos advierte de eso. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase. Entonces en este tiempo esa imagen va a hablar e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces este Jesús va a hablar, como habló durante la persecución del pueblo de Dios a los que lo perseguían y a los que lo asesinaron, pensando que le rendían servicio a Dios, y va a hablar. Y va a hacer que justamente los impíos que lo adoran maten a quienes, a sus hermanos que no lo adoran, que se va a ver el mismo fruto que se vio en medio de los apóstatas de la iglesia primitiva, cuando se iraron contra los hermanos y buscaron matarlos, como cuando Caín mató a Abel. O sea, eso es lo que pasa cuando alguien llega a conocer las profundidades de Satanás. Y esta bestia va a hacer que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a ser la misma obra que hizo la bestia romana por medio del edicto de Tesalónica, pero va a quitar justamente los derechos civiles. Pero el que va a hacer matar va a ser el Dios de la bestia, no la bestia, porque como Dios le reveló a Nehuay, el decreto de muerte de todas estas naciones va a venir durante el tiempo que cumple Jacob, después del fuerte pregón. Pero ninguno va a ser muerto de ese modo porque Dios lo va a proteger. Ahora, sí va a haber mártires mientras predican en fuerte pregón. Aquí hay sabiduría, termina diciendo el capítulo justamente 13. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces, ¿de qué se refiere esto? Cuente el número de la bestia. ¿De quién? La imagen a la que adoran todos los impíos. Pues es número de hombre. Y cuando uno va al edicto de Tesalónica y va, porque esta bestia sube a la tierra, va a ser la misma obra que la bestia que subió, la última bestia que subió al mar. Y en el edicto de Tesalónica tenemos justamente el tipo de esta ley dominical. La ley dominical activa, vemos que ahí se obligó a adorar al Dios la Trinidad. Y esa es la imagen a la que adoraba la iglesia romana. Y es la imagen que va a obligar a adorar el falso profeta. Y su nombre es número de hombre. Porque como Dios dijo, esa es la falsa roca que son dioses. Y sus imágenes son imágenes de hombres. 3 imágenes de hombres, cuyo número es 6. Por eso su número es 666. Y esto lo entendería el pueblo de Dios. O sea, los entendidos comprenderían. Y cuando pasamos al capítulo 14, justamente porque el pueblo de Dios iría comprendiendo, primero la profecía de las iglesias, y después entendería todo el resto de la profecía del Apocalipsis. Y esto nos muestra lo que va a pasar. Entonces Jesús nos llama a ir con él a esta batalla, entendiendo lo que va a pasar, para poder abrirle los ojos al pueblo que está en Babilonia y mostrarles lo que está pasando. Mostrarles lo que va a pasar durante las trompetas, para que salgan de la gran Babilonia. Y ellos van a oír y van a ver el cumplimiento de cada una de las trompetas y el cumplimiento de esta profecía. Por eso Dios va a tener un pueblo, entendidos, que van a enseñar la justicia a la multitud. Y van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad, como dice Daniel 12. Y en el 14, ahora retrocedemos de vuelta y vamos al final de lo que apareció en el capítulo 7. ¿Por qué? Porque la nueva bestia no puede subir a la tierra sin que pase esto. Porque el capítulo 7 empieza con la promesa de Dios de que Él va a retener los vientos hasta que estén sellados los 144.000. Porque después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Desde cuándo? Es 1798. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo.
y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, ¿no? Los que tienen que tocar las primeras 4 trompetas, que son los primeros 4 juicios de Dios, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. O sea, no hay daño alguno hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Entonces, este es el tiempo que no sería más. ¿Hasta qué? Hasta que el pueblo de Dios hubiera sido sellado, hasta que los lugares asolados hubieran sido reedificados. Pero en el capítulo 14, cuando vamos ahí, se nos muestra este tiempo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y ese es un símbolo del reino de Dios. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y esta es la señal de que termine ese periodo, porque ya está sellado el pueblo de Dios. Y oí una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fíjense, acá hay algo interesante. En Apocalipsis 5 se muestra a Jesús habiendo vencido, y solo él puede abrir los sellos, ¿no? Y contar lo que dice la palabra profecía, y se puede empezar a cumplir después que él venció. Y acá hay un cántico nuevo. Y nadie de vuelta podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, ¿no? Estos son los que no se contaminaron con mujeres. O sea, estos son los que en Sittim no fornicaron con mujeres como sus hermanos, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguieron al Cordero por el camino angosto, siguiendo las pisadas de Jesús, y llegaron a la cima del monte Sión. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estas son las primicias de la última generación, ¿no? Después va a haber una gran multitud, y en sus bocas no fallaba mentira. ¿Por qué? Se deshicieron de todos los errores, arreglaron sus lámparas, conocen la verdad, y ahora son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora también son panes sin levadura, ungidos con aceite, ¿no? Están puestos en la mesa de los panes de la proposición. Y ahí este pueblo va a ir a la batalla, ¿no? Pero antes de esto tuvieron que predicar, mientras recorría el camino angosto, el mensaje de los 3 ángeles. Porque el Evangelio Eterno no lo tienen ahora. Lo estuvieron cuando empezaron a recorrer el camino angosto, cuando empezaron a predicar el clamor de medianoche. Por eso el Apocalipsis 14:6 al 12 está el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje que empezaron a predicar plenamente cuando tuvieron el Evangelio Eterno. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel. ¿Qué características tiene este? Tenía el Evangelio Eterno. Entonces, cuando lo tenían y escucharon el Evangelio Eterno y creyeron en él, entraron al reino de Dios y empezaron a ejercer este ministerio. Y después de ejercerlo ya están en el cielo. Y predicaron este mensaje. Y predicaron el mensaje del segundo ángel. ¿El tercer ángel a quién? A sus hermanos. Porque ya sabían cuál era la imagen de la bestia. La habían visto cuando se unieron en puntos comunes de doctrina a la bestia del falso profeta. Al empezar a desplegarse el rollo, entendieron las palabras de profecía, vieron la historia de lo que pasó, arreglaron sus lámparas y empezaron a predicar la verdad. Y ahora, después de predicarla, está en la cima del monte Sión. Y por eso, en el capítulo 14, versículo 12, después de mostrarnos cuál es el mensaje de los 3 ángeles, escucha lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, ¿no? ¿Quiénes son estos? Los santos del Altísimo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De vuelta, estos conocen la verdad y tienen el nombre de Dios escrito en la frente, porque la ley de Dios fue escrita en su mente y en su corazón, y como Jesús se complacen en guardar los mandamientos de Dios, porque la ley de Dios está escrita en la mente y el corazón de ellos. Y oí una voz desde el cielo que decía: escribe, se van a hacer todos los vientos, por eso bienaventurados de aquí en adelante
los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Porque ahora viene el fuerte pregón y se va a completar el número de los mártires de Jesús, ¿no? Y ahora saltamos al final, cuando viene la cosecha, ¿no? Después del fuerte pregón, porque en el fuerte pregón se va a completar el número de los mártires de Jesús. Y el versículo 14 dice, miré y aquí una nube blanca. Y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, porque viene el tiempo de la cosecha. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Cuándo pasa esto? Al final del fuerte pregón. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y ya todos los vencedores, la gran multitud, fue cosechada y está en el reino de Dios. Y lo mismo que pasó en el campo de Padre Familia, ahora pasa en el mundo. Y el versículo 17 dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Fíjense, este que va a vendimiar no es Jesús. El que cosecha el trigo es el que está sentado en la nube blanca, Jesús, y este otro no. Y se le dice, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras, o sea, ya tienen la marca de la bestia. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, ¿dónde? En el atrio, porque ahí están los gentiles, fuera de la ciudad de Dios, fuera del reino de Dios, los que están afuera, los que no fueron medidos, los que no fueron juzgados en el juicio. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y esto es lo que va a pasar, por eso hay que predicarlo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios entre por la puerta estrecha al reino de Dios y no entre por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Pero mientras tanto el pueblo de Dios predica, va a estar el falso profeta haciendo señales y milagros. Y Dios se lo va a permitir. Ahora, pero Dios va a hacer que se cumplan las profecías del Apocalipsis para que todos vean que justamente que sobre la bestia del falso profeta, el que tiene poder para hacer milagros, caen las plagas. Y las trompetas, las últimas trompetas que son plagas, los van a afectar. Porque los espíritus demonios en la quinta trompeta los van a torturar. ¿A quiénes? A los que adoran a la bestia de su imagen, al falso profeta. Al que tiene poder para hacer milagros, también los demonios tienen poder para torturarlos. Por eso es importante entender las profecías y poder predicarlas con poder, sin agregar ni quitar nada, para que el pueblo que está en Babilonia las entienda. Y primero el pueblo que está en la iglesia adventista. Y así termina el capítulo 14. Y se nos muestra, justamente ahora en el 15, la cosecha, la gran cosecha, la última gran cosecha, porque esta es la gran multitud que fue cosechada, que se nos muestra en Apocalipsis 7, en la segunda parte, y ahora en Apocalipsis 15. Y vi en el cielo otra señal. Ahora vamos a lo que ocurre entre la cosecha y la vendimia. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. O sea que todavía esas plagas no habían sido derramadas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fíjense, esta es la cosecha de la obra de los 144.000.
Este es el gozo puesto delante de los 144.000 que van con Jesús a la batalla. Y esta promesa se va a cumplir. Y esta gran multitud va a ser salva. Esta es la cosecha del fuerte pregón. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, ¿cuál es el cántico de Moisés y el Cordero? El que cantan los 144.000 primero. ¿Y dónde está? En Deuteronomio 32. Es el cántico que Dios le enseñó a su pueblo, para que nosotros entendiéramos lo que estaría pasando en medio nuestro, donde estaría las falsas rocas que son dioses. Entonces, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque está adorando ¿a quién? A Jehová, al Dios de la iglesia primitiva, al Dios de Israel. Pues solo tú eres santo. Entonces, ¿a quién le habla? A una persona y le dicen: solo tú eres santo. Porque no adoran a las falsas rocas, son dioses. Está hablando a quién, adorando a quién, a Jehová, diciéndole: solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, como él anunció en Isaías 45, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo, el tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, porque este es el pueblo que ya está en el templo de Dios, frente al trono de Dios, y fueron juzgados porque estaban dentro del templo de Dios. Y terminó el juicio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, con las 7 copas de la ira de Dios, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, como se ve a Jesús en Apocalipsis 1, vestidos de sacerdotes. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y esto es interesante, porque hay alguien más que tiene que entrar al templo. Porque acá están los vivos, pero tienen que entrar todos los que están muertos y sus nombres están en el libro de la vida del Cordero, los que Jesús confesó en el juicio. Pero recién pueden entrar, y Jesús recién los puede resucitar después de las 7 plagas. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y acá vienen las 7 plagas. Y entonces oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces se derraman las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Porque ¿quién vino a la tierra? Satanás. Y la bestia del falso profeta lo está adorando, como Dios le mostró en el Juan. Y también la van a estar adorando los impíos del pueblo adventista, los adventistas nominales. Porque cuando escucharon el mensaje de los 3 ángeles, rechazaron el llamado de Dios. Y están ahí adorando a la bestia y a su imagen. Y sobre ellos va a caer la primera plaga y todas las copas de la ira de Dios. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres
y que eras el santo, el verdadero, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Porque en medio de la gran Babilonia se halló la sangre de todos los hijos de Dios. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, sobre el Dios de la gran Babilonia, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron de darle gloria. Entonces, fíjense, todas estas son copas que se derraman una tras otra, porque ya no hay tiempo de gracia, simplemente Dios permite que esto pase. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y esto afecta a la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron, ¿quién? El hombre pecado y los otros impíos que dirigen la bestia, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y ahora llega el tiempo de la sexta plaga, cuando se seca el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia. Y esto nosotros sabemos cómo hacer porque Dios se lo reveló en la de Juan. Es el tiempo en que Dios va a liberar a su pueblo. Va a resucitar a los que murieron predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y los impíos lo van a ver. Y se va a secar el gran río Éufrates. El sexto ángel derramó su copa sobre, fíjense, el quinto sobre la bestia y ahora sobre el gran río Éufrates. Y el gran río Éufrates son sobre los demonios. O sea, cae una de las plagas, no cae sobre los hombres que adoran a la bestia y su imagen, y después la quinta cae sobre la bestia, y ahora la sexta cae sobre los espíritus de demonios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, que alimenta a la gran Babilonia. ¿Símbolo de quién? Del espíritu, justamente, que es hacia la gran Babilonia su habitación, ¿no? Al que Roma llama el Espíritu Santo. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, ¿no? Como se secó el Éufrates para que cayera a Babilonia, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, ¿no? Para que esté preparado el camino al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda ser liberado de Babilonia. Y ahora está el paréntesis, y ahora volvemos atrás. Volvemos al tiempo cuando empiezan porque entre la sexta y séptima copa, de vuelta, hay algo que atañe al pueblo de Dios. Y es lo que ocurre cuando empiezan a brotar las hojas de la higuera, las hojas que nos van a abrir los ojos, para que veamos que el tiempo de la venida de Jesús como ladrón está a las puertas. Y vi salir de la boca del dragón. Y el dragón son las regiones paganas que adoran abiertamente al dragón, que tienen la región de Egipto. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca de la bestia religiosa y de la boca del falso profeta, las iglesias protestantes caídas, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque eran habitación de demonios. De ellos salía el gran río Éufrates, que en la sexta plaga se secó. Entonces ahora vamos al momento en que este gran río Éufrates los guía a prepararse para la batalla. Pues son espíritus de demonios, el gran río Éufrates, que alimenta a la gran Babilonia, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces los espíritus demonios que reunieron los reyes de las rameras en la sexta plaga ya no pueden actuar. Y por eso Dios puede abrirles los ojos a los hombres y se dan cuenta de quién es la gran ramera y le dan su castigo. Pero estos son los que fueron a reunir a los reyes de la tierra y los reunieron y ahora se secan, su poder les es quitado, porque ellos son los que sedujeron y engañaron y cegaron a los impíos, incluyendo a los impíos de la iglesia adventista. Y ahora viene el mensaje de Jesús a quienes,
porque mientras el dragón llama a su ejército, Jesús nos llama a nosotros. ¿Y qué dice? He aquí yo vengo como ladrón, ¿no? Porque yo vengo antes que pasen estas señales, antes que suenen 7 trompetas y antes que caigan las plagas. Cuando nadie espera, en el día y la hora que nadie sabe, va a comenzar el día de Jehová. Y yo voy a venir como ladrón, dice Jesús. Bienaventurado el que vela, ¿no? El que lee y oye las palabras de profecía y esté velando, y esté guardando las palabras de profecía. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Porque el ángel de la visita está desnudo y se ve su vergüenza, se ve la vergüenza de su desnudez. Pero este es el llamado de Jesús, ¿a quién? A nosotros, al pueblo de la iglesia remanente. Porque Jesús está llamando al ángel de la visita y le dice aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y este es el llamado aquí a nosotros. Y el versículo 16 dice que cuando él viene como ladrón, los reunió a quien, a los que estaban preparados, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, porque él es el que va a la batalla. Como dice Apocalipsis 7:14, pelearán contra el Cordero, los reyes de la tierra y las rameras, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, eres Jehová, el Dios de Israel, el Todopoderoso. Y los que están con él son los llamados y elegidos y fieles, ¿no? Que antes estaban desnudos, ese pueblo, esa nación insensata, que estaba en el atrio adorando al dragón, pero ahora hay un remanente que oyó su voz y está preparado. Y después de este intermedio, volvemos a la séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, porque ya la bestia recibió el castigo, y ahora van a recibir el castigo los impíos. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Después de que se derrama la séptima copa, se acaba todo esto. Entonces hubo relámpagos y truenos y voces y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este es el terremoto más grande. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Simbólicamente se cae y se divide. O sea, fíjense, la gran ciudad, que es la unión de la bestia, justamente el falso profeta, ¿y quién? El dragón, se parte. Y las ciudades de las naciones cayeron, y no queda ninguna ciudad. Todas las ciudades de los impíos caen, y mueren los impíos. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ahora, los que siguen vivos, y están blasfemando, van a ver aparecer la señal del Hijo del Hombre, y se van a meter debajo de las piedras, como dice la nación Isaías, y como se nos muestra en el 6º sello. Y van a decir las piedras, caed sobre nosotros y escondernos. ¿De quién? Del que viene en la nubecita a buscar a quienes, a su esposa, a todos los vencedores. Y entonces, después de esto, vamos a Apocalipsis 17, que es un capítulo simbólico que los entendidos comprenderían, y fue dado por Dios para que entendamos justamente el desarrollo del conflicto. ¿Cómo andan? ¿Están despiertos? ¿Así seguimos? ¿O ya es suficiente por hoy? Porque lo estamos relatando, ¿no? lo que ya conocen. Estamos vivos. Bueno, entonces, si quieren, paramos acá y seguimos el bueno, todo el pantallazo ese que estás dando, porque a mí me está ayudando a acomodar un poco un montón de conceptos que yo los tengo, pero por ahí. Por ejemplo, yo ahora estoy estudiando todo lo de los sellos, y bueno, iba a empezar con las trompetas y iba a empezar con las copas de la ira y con todo eso, pero necesitaba
acomodarlos, a ver cómo van apareciendo las cosas. Ajá. Y este pantallazo global me da un montón de pautas, digamos, para ordenarlas. Entonces, Ah, viste, ya ahora es como que me voy dando cuenta de un montón de cosas, de la relación que tiene los primeros 4 sellos con las iglesias, las primeras 4 iglesias, cómo el hombre de pecado fue destruyendo tantas cosas, ¿no? Y bueno, y todo el tema de la restauración de lo que el hombre de pecado hizo y destruyó, y ujú. cómo, bueno, ahora a mí por lo menos se me están acomodando un montón de cosas con los 144.000 sellados, y todos los tiempos bien divididos, lo que es la primera parte de la esposa de Cristo con los 144.000 y la segunda etapa que tiene que ver con los que van a luchar con él a la batalla del Armagedón, y Ujú. bueno, los que son los obreros de la última hora. Pues sí, todo eso se me acomoda y entonces es más fácil para estudiarlo, porque es como que ya sé ahora lo que viene. Ajá. ¿Entendés? Entonces, como el otro día, por ejemplo, dijiste, no, bueno, este capítulo 7 es como que está ahí en el medio, pero bueno, tenemos que estudiarlo después de esta primera parte que viene. Y bueno, y siguiendo ese criterio, es como que ahora tengo un pantallazo más grande, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablaste de la roca que es cortada al final de la historia, que son los 144.000, y ya los tengo bien identificados, son los que van a la batalla del Armagedón, tengo bien identificada dónde se produce la batalla del Armagedón, etcétera, etcétera. Entonces, eso a mí me da un orden en la mente, que si bien en la Biblia no está puesto en ese orden, porque en realidad lo pone Dios a propósito, así, para que lo busquemos y Sí, lo sí. entendamos. Y me viene bárbaro, la verdad que sí, todo este pantallazo de hoy, sinceramente me va cerrando. Igual yo tengo grabado las otras conversaciones que vos hiciste de Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta ahora, que ya prácticamente estamos terminando. Pero bárbaro, gracias, me sirve muchísimo. No, por favor. O sea, es lo que Jesús dice. Entró el que lee. Entonces, primero tenemos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después podemos ordenar todo lo demás, porque vamos a entender de qué se trata. Claro, está Y muy ahora bueno. volvemos atrás. Porque fíjense, ahora volvemos al tiempo en el que volvemos al capítulo 12. Porque Apocalipsis 7 es justamente la explicación del capítulo 12. ¿Por qué aparece la mujer vestida de sol que da luz al primer vencedor, que es arrebatado para el trono de Dios, justamente? Y ese es el que sale en el primer sello, venciendo y para vencer, es Jesús. Y después esa mujer da luz, empieza a dar a luz. Y el dragón que es echado a la tierra persigue a la mujer. Y Dios sostiene a la mujer en el desierto por 1260 años, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad son echados por tierra. Y acá se nos muestra justamente ese periodo. Y se nos explica la relación de la mujer con el dragón y las cabezas y los cuernos del dragón. Ya, porque el 7.1 empieza así. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Fíjense, ya terminó el conflicto. Y lo que se ramó sobre la ramera es por lo que hizo. Y ahora nos va a explicar lo que hizo la ramera. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿no? Porque esta es la ramera que sube del mar, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Esta es la gran Babilonia. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino que vemos que está en nuestra lección, porque tristemente en la lección de hoy vemos que eso está metido ahí. Y me llevó en el espíritu al desierto. ¿A dónde? A donde Jehová llevó a la verdadera iglesia, a la mujer vestida de sol, a la iglesia del desierto. Y entonces al desierto va esta mujer. Y me llevó en el espíritu del desierto. Vi a una mujer, esta es la gran Babilonia, sentada sobre una bestia escarlata. ¿Y la bestia escarlata quién es? El dragón, de 7 cabezas y 10 cuernos. Satanás, el dragón de Apocalipsis 12. Y esta mujer estaba llena de nombres blasfemias. Fíjense que las cabezas de
la bestia de Apocalipsis 13, tiene nombre de blasfemia. Y está sentada sobre la otra bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces acá se nos muestra a la bestia de Apocalipsis 13 como una mujer, porque es la Gran Babilonia, sentada sobre el dragón, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer está vestida de púrpura y escarlata. Y esta descripción es muy clara, porque está mostrándonos cómo se visten los sacerdotes romanos. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Y cuál es el cáliz? Nosotros lo acabamos de ver, aquí está. Este es el cáliz. Vamos a ampliar para que... ¿A quién adora? Al Dios de las fortalezas. Ahí está. Al Dios de Constantino, el sumo pontífice romano, que le dio su trono al obispo de Roma. Ahí está el cáliz, la copa de la ramera. Y ahí está Baal, a quien llama Jesús. Y claramente en Apocalipsis estas palabras se nos describe a quién. A la Gran Babilonia, pero acá actuando como la ramera romana. Y tenías en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia, su fornicación, o sea, lo que le dio a comer y a ver al pueblo de Dios. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque esta es la religión, la mujer que vino con el dragón desde el cielo, y que sería la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, de sus ídolos. Las abominaciones que se unieron para formar la gran imagen de Baal, la gran imagen del dragón. Ahora, dice Juan, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Fue con quién? Con el dragón al desierto. Y esta es la mujer que se embriagó de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Porque cuando Juan vio esto no había pasado. Ahora, esta era la ramera que se embriagaría con la sangre de los mártires de Jesús. Y bueno, y el falso profeta se uniría a ella y la adoraría, llamándolo Iglesia de Cristo. Cuando esa abominación es la religión que adora al dragón, a la abominación asoladora, y es habitación de demonios, es la sinagoga de Satanás. Y por eso nosotros tenemos que entenderlo claramente, y las palabras de Jesús son claras, y los símbolos son claros. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, de la bestia escarlata, del dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, la cual tiene 7 cabezas, las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora, yo te voy a explicar el misterio de quién. Del dragón, la bestia de Apocalipsis 12, la que persiguió a la mujer vestida de sol en el desierto junto a su mujer, y su mujer se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. La bestia dice, ¿qué has visto? Ahora empieza el misterio. Era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Entonces, vamos a ver, aquí vamos a volver aquí a las imágenes. Vamos a volver a ver aquí, acá. A ver si le checamos un poco esto. Acá están las cabezas del dragón. Los montes son donde se sienta la mujer. Entonces, fíjense que estas son las cabezas del dragón. El primer monte fue Egipto. Después vinieron la serie de 5 montes que es el rey del norte. Y la última bestia fue la bestia romana. Entonces, pero esta bestia dejaría de ser por un tiempo. ¿Por qué? Porque su reino se partiría en pedazos. Pero justamente lo que busca esta bestia es reunir todos los pedazos de su reino para volver a reinar. Y por eso primero la estrategia es unir a todos los ídolos para volver a unir a los pueblos, porque esa es la estrategia que hacían los reyes de la tierra
cuando invadía otro pueblo. Creaban dioses sincréticos que unieran a los dioses de los dos pueblos en uno para unirlos a la misma adoración. Y para que a través de esa adoración adoraban al nuevo rey. Porque se le enseñaba, los sacerdotes le enseñaban que este Dios había puesto al nuevo rey. Que el Dios de ellos había puesto al nuevo rey para que lo adoraran. Ahora, esta sexta bestia, que terminó de ser gobernada por el cuerno pequeño, que sojuzgó a los otros cuernos, porque la cabeza de esta bestia desapareció cuando cayó justamente Constantinopla en manos de los otomanos, pero quedó el cuerno pequeño a la bestia, y la bestia siguió viva porque siguió gobernando el cuerno pequeño hasta 1728. Ahora, este último rey del norte es el que quiere volver a reinar. Y por un tiempo no sería bestia porque no tendría poder político, pero volvería a reinar después del séptimo monte. Entonces el objetivo de Satanás es que levantar el séptimo monte. Y cuando Estados Unidos haga lo que tiene que hacer y Dios quite su protección de ellos, destruirlo, ¿para qué? Para que el que fue el sexto rey, el Papa, que es el último rey del norte, pueda reinar sobre toda la tierra. Pero ahora va a reinar sobre todas las rameras. Por eso reunió a la Triple Alianza, para reinar sobre las rameras, que van a recibir el poder de parte de los reyes políticos. Y por eso el hombre pecado va a ser el rey que va a gobernar después de que caiga Estados Unidos. O sea, Estados Unidos va a durar breve tiempo esa bestia. Y el resto del tiempo angustia va a gobernar de nuevo ¿quién? El Papa. Y si empezara ahora el tiempo angustia, el que gobernaría sería Francisco, el Papa Francisco. Pero él está apurado, pero no sabe cuándo empieza el tiempo angustia. Y cuando subió estaba apurado para que empiece, porque estaba preparado, porque sabe lo que hay que hacer. Entonces volvamos a las palabras del Apocalipsis. La bestia que has visto era y no es. O sea, dejaría de ser bestia por un periodo. Y está para subir del abismo. Porque es la bestia que sube el abismo, la que dio muerte a los dos testigos. Entonces, fíjense, todos estos símbolos nos dicen quién es esta bestia. E ir a perdición, porque es el hijo de perdición, como se lo anuncia, lo dice Pablo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que no era, que era y no es y será. Entonces, ¿qué va a pasar? El hombre pecado tenía poder político y era bestia, pero perdió ese poder político, pero está trabajando para recuperarlo y va a volver a ser bestia. Y ahora viene la explicación. Esto es para la mente que tenga sabiduría, para los que hayan entendido las palabras de la profecía, especialmente los que hayan entendido toda la profecía de las 7 iglesias. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, justamente, las cabezas del dragón son 7 montes, sobre los que se sentaría la mujer para adorar a un ídolo. Entonces, fíjense, y acá está representado el ídolo. La cabeza de la gran imagen de Daniel 2 es el dios de Babilonia. Después, sobre el monte Medo-Persa, se sienta la ramera Medo-Persa que adora a este ídolo, al pecho de plata de la gran imagen de Baal. Después está la ramera griega, donde se adora las caderas de bronce. Y está la bestia romana, donde se adora las piernas de hierro. Las mismas piernas que está adorando el falso profeta después de unirse en puntos comunes de doctrina a la bestia. Entonces, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, la gran Babilonia. ¿Pero cómo se sienta? A través de sus hijas, porque sus hijas son rameras. Las 7 cabezas de la mujer religiosa, la bestia religiosa, son las que se sientan en los 7 montes. Y estos montes son 7 reyes, 7 reinos. 5 de ellos han caído. Uno es, en el tiempo de Juan, 5 habían pasado, y uno era aquí, en el 6º, Roma. Y el otro aún no ha venido. Y la bestia que ha subido de la tierra aún no vino. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Entonces, ¿cuánto va a durar Estados Unidos como bestia? Breve tiempo, hasta que venga la ruina nacional y sea destruido.
porque eso es lo que va a hacer Satanás. Y ahora viene el versículo 11, la bestia que era y no es, ¿no? O sea, el Papa que gobernó como rey es también el octavo, es el octavo rey, ¿no? Porque no son 7 solamente reyes, sino es el octavo, el que va a reinar sobre las rameras de la tierra y sobre los reyes de la tierra. Y es de entre los 7, y va a la perdición, es el hijo de perdición. ¿No? Es claro el simbolismo. Ahora, ¿y qué pasa? Porque cae la séptima casa del dragón y recibe en su poder los 10 cuernos del dragón. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, ¿no?, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, cae justamente en medio del tiempo de angustia Estados Unidos, y ahora, ¿no?, en medio de la angustia global, estos reyes tienen que gobernar y le entregan su poder y su autoridad a la bestia. Estos tienen un mismo propósito, o sea, todos los reyes de la tierra, que son representados por estos 10 cuernos, el número de globalidad, todos los presidentes de todas las naciones, tienen un mismo propósito, si no, no hubieran llegado. Por eso tenemos que entender lo que es la política. La política es la pelea por el poder del dragón, para ser parte de ser un cuerno del dragón. Estos tienen un mismo propósito. ¿Quiénes? Los de todos los partidos, de todos los países, desde Alberto, Cristina, Macri, Bolsonaro, Lula, etcétera. Todos tienen el mismo propósito, si no, no llegarían, si no el dragón no les daría su poder. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿A qué bestia? Religiosa. O sea, las coronas de 10 cuernos se la van a dar a la bestia. Y unidos a la bestia, porque la bestia religiosa es la que sale a buscar a los reyes de la tierra, como Jesús nos muestra, cuando se forma la triple alianza, y unidos a la bestia religiosa, pelearán contra el Cordero, porque el Cordero es el que va a buscar y llamar al pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Y la Gran Babilonia, como dice Daniel 11, el 40-45, se para entre el monte glorioso y santo, donde están los 144.000 con el Cordero, y los mares, para impedir este fuerte pregón. Y van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor, señores y Rey de reyes. Él es Jehová, es el Dios Todopoderoso. Y como dice el nombre del pueblo que va a pelear, ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Cuando dicen ¿quién como la bestia?, este pueblo responde, ¿quién como Jehová? Jehová está con nosotros. Si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y los que están con él, ¿quiénes son? Los llamados y elegidos y fieles. Son los que estaban en la condición del ángel de Odisea, y Jesús está llamando. Y estoy en la puerta y llamo. Pero van a ser los que oyen su voz. Y son los elegidos y son fieles. Y son 144.000 columnas en el templo de Dios. Por eso, la batalla final en el Armagedón es entre el Cordero y los 144.000 que van a predicar el fuerte pregón. Es la piedra cortada con mano que tiene que destruir la gran imagen. Y son los defensores de la gran imagen de Baal. Y los adoradores de la gran imagen de Baal. Y ahora viene la explicación. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, o sea, las aguas, porque sube del mar, el mar, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Porque la ramera y el dragón reina sobre todos los reyes de la tierra, en todas las naciones. Y los 10 cuernos que viste en la bestia. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el tiempo de la sexta plaga? Y se seca el gran río Éufrates. Los espíritus demonios que habitan en la triple alianza, en el dragón, la bestia y el falso profeta, que van a buscar a los reyes de la tierra. Y cuando seca el gran río Éufrates, porque Dios les quita el poder a los demonios, y los reyes se dan cuenta, y los 10 cuernos que viste en la bestia, ¿el qué bestia? La bestia escarlata sobre la que se sienta la ramera, estos aborrecerán a la ramera. Le dan su poder y después, cuando se seca el gran río Éufrates, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque como dice la profecía, lo que hizo la ramera con el pueblo de Dios le va a pasar a ella.
el que mata espada y el que quema el fuego, le va a ocurrir lo mismo. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dios lo permite, ese. Ponerse de acuerdo y dar su reino a quién. Y ahora a la ramera le llama la bestia, porque es la bestia religiosa. Y dar su reino a la bestia religiosa. O sea, los 10 cuernos de la bestia escarlata le dan su poder a los 10 cuernos de la bestia religiosa. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hasta que Dios haga secar el gran río Éufrates, hable, resucite a quienes, en la resurrección especial, a los que murieron predicando el fuerte pregón. Y los impíos los vean y abran los ojos y se den cuenta. Y los impíos que persiguieron al pueblo de Dios en medio de la iglesia remanente, se postren, que son parte de la sinagoga, que serían parte de la sinagoga de Satanás, se postren a los pies de ellos, como Dios les mostró en el Juay, y reconozcan que ellos eran los verdaderos hijos de Dios y Dios los amaba. Y después de eso, todos los impíos se van a volver en contra de sus pastores. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, fíjense cómo Dios va mostrando, y para que pongamos línea sobre línea todas estas cosas, y queda claro el panorama. Y no se puede negar. Y es claro lo que Dios dice, porque todos estos símbolos tienen su cumplimiento y que es claro. Y bueno, ahora sí que se puso el sol, vamos a parar aquí. Vamos a parar en Apocalipsis 7. Y nos quedan los últimos capítulos que lo vamos a estudiar, si Dios quiere, el martes.